Hola, en este video vamos a abordar el tema de hemostasia y coagulación. Para esto tenemos que mencionar unos conceptos a modo de introducción. Primero que nada, tenemos que especificar que la sangre en condiciones normales debe estar en un estado líquido. Y esto se logra gracias a dos razones. Número uno, que la sangre no está en contacto con superficies cargadas negativamente, como lo es el colágeno y los cristales. Supongamos que tenemos aquí un vaso sanguíneo y a través de él va circulando sangre, como lo tenemos en esta flecha. Pero supongamos que hay una lesión en ese vaso sanguíneo, tal vez hay una herida y este vaso sanguíneo se rompe, el endotelio se rompe. Por lo tanto, la sangre que iba circulando va a entrar en contacto con el colágeno, que es una de las superficies cargadas negativamente que acabamos de mencionar. Entonces, esto va a dar origen y va a activar a intrínseca, la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, superficies cargadas negativamente cuando entran en contacto con la sangre dan origen a la vía intrínseca de la coagulación. Y la otra razón por la que no está en contacto, por la que la sangre es líquida, es porque no está en contacto con el factor tisular. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, al igual que cuando nos lesionamos, el endotelio, como lo vimos en este ejemplo, la sangre, aparte de entrar en contacto con superficies cargadas negativamente, también puede entrar en contacto con el factor tisular, el cual lo dibujamos aquí, de este modo, en color rojo. Este factor tisular va a estar en las células no endoteliales, o sea, en las células que no son estas grises, ¿de acuerdo? Entonces la sangre sale, encuentra alguna célula con factor tisular y se va a unir el factor 7 de la coagulación al factor tisular. Por lo tanto, este factor 7 ahora se va a activar y posteriormente se le va a unir el calcio. Esto va a dar origen a la cascada de coagulación, específicamente a la vía extrínseca. Extrínseca de la coagulación. Muy bien. También vale la pena mencionar que la trombina es la proteasa central de la cascada de coagulación. Es la más importante. Y esta tiene una función muy importante. Tiene muchas funciones, pero una de sus más importantes es que va a activar al endotelio, o sea, a estas células de color gris que recubren el vaso sanguíneo. Y lo que va a causar es que se produzca en el endotelio, o sea, activa el endotelio y va a hacer que el endotelio produzca endotelina 1, el cual es el vasoconstrictor fisiológico más potente.
así como otro vasoconstrictor potente, pero no va a ser el más potente, claro, porque el más potente es la endotelina 1. Pero también es importante mencionar que las plaquetas, al ser activadas, van a producir serotonina, la cual también va a llegar al endotelio para activarlo y de este modo causar más vasoconstricción. Ahora, también tenemos que mencionar la tríada de Virchow. Esta tríada menciona las causas de un estado protrombótico, o sea, de la formación de trombos. Esta tríada de Virchow menciona que las tres causas para un estado protrombótico es estasis venosa, es lesión endotelial y por último, hipercoagulabilidad. Bueno, pues ya con esta introducción podemos comenzar viendo cuáles son las fases de la formación del tapón plaquetario. Las fases de la formación del tapón plaquetario son tres. Está la adhesión, la activación y la agregación. La primera fase, es decir, la adhesión, consiste en la unión de receptores plaquetarios. Esto sería una plaqueta y esto es el receptor plaquetario. Entonces, la adhesión, como les decía, consiste en la unión del receptor plaquetario con un ligando o una molécula. Entonces, esto es adhesión. Esta unión va a provocar una cascada de señalización. Cascada de señalización dentro de la plaqueta, claro. En esta cascada de señalización está implicada una fosfolipasa C y también el calcio. Y esta cascada de señalización va a provocar un fenómeno exocítico, el cual es conocido como activación plaquetaria, la cual sería la número 2, activación plaquetaria, la cual también es llamada reacción de liberación. ¿Por qué? Pues porque vamos a liberar, o sea, hay una exocitosis de varias moléculas, las cuales vamos a ver en unos momentos. Ahorita estamos dando un panorama general, pero entonces primero va la adhesión, fue el primer paso. Las moléculas se unen a los receptores plaquetarios. Posteriormente, esta unión provoca una cascada de señalización que va a provocar una exocitosis. Y una vez que ya se han exocitado las moléculas, las cuales vamos a dibujar de color, eh, de color negro, estas moléculas que han salido van a ser las encargadas de la tercera fase, que es la fase de agregación. Estas moléculas se van a unir otra vez a más plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces se unen y una vez que se unan van a provocar, van a activarlas, o sea, va a haber también una cascada de señalización en estas plaquetas
Y por lo tanto, estas plaquetas ahora van a migrar junto con estas, ¿de acuerdo? Entonces poco a poco se van a ir activando y se van a ir agregando entre ellas, debido a la acción de estos, de estos ligandos. Muy bien. Una cosa importante a mencionar es que estos receptores plaquetarios son glucoproteínas. Hoy también se pueden abreviar como GP, ¿de acuerdo? Pero son glucoproteínas, que a su vez son integrinas. Y bueno, vamos a hablar primero de estos receptores, digo, de estos ligandos que se van a unir a algunos receptores plaquetarios. O sea, es decir, vamos a hablar de los ligandos que pertenecen a la fase de adhesión. Aquí tenemos al factor de von Willebrand. Este factor es liberado debido a tres razones. Primero que nada, a la fricción alta. De hecho, las válvulas artificiales, las válvulas cardíacas válvulas cardíacas artificiales pueden causar altos niveles de fricción, lo cual puede ser un factor de riesgo para la formación de trombos. Y muy bien, eh, también otra de las razones por las que es liberado el factor de von Willebrand es citocinas e hipoxia. Es decir, o sea, estas tres razones son factores de riesgo para trombo, bueno, para trombos. Este factor de von Willebrand se localiza específicamente en los cuerpos de Weibel-Palade, que estos se encuentran a su vez en los gránulos alfa de las plaquetas. Y también el factor de von Willebrand se va a localizar en las células endoteliales. Muy bien. Bueno, el factor de von Willebrand se va a unir a la glucoproteína 1B, 1A. Ahora, otros, otros ligandos que pueden unirse a las plaquetas es el colágeno, la fibronectina y la laminina, así como el factor de von Willebrand que acabamos de ver. Este colágeno se va a unir a la glucoproteína 1B, digo 1A, 2A, y la fibronectina y laminina se va a unir a la glucoproteína 1C, 2A. Una vez que estas moléculas se han unido a la plaqueta, como les decía, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar el paso 2, que es la activación plaquetaria, por medio de una cascada de señalización. Entonces, estas moléculas se unieron a la plaqueta, comienza una cascada de señalización y por lo tanto se van a empezar a liberar diferentes moléculas, como lo es de como es el factor de von Willebrand, que por ejemplo, él dijimos que está en los gránulos alfa, ¿no? Entonces, vamos a poner que de los gránulos alfa va a salir el factor de von Willebrand, también va a salir el factor
5 y el fibrinógeno. Y de los gránulos densos se van a liberar diferentes moléculas, como lo es el ATP, la serotonina, el calcio y el ADP. Estas moléculas son muy importantes, de hecho vale la pena que subrayemos el ATP, ADP, factor de von Willebrand y la serotonina. Estos 5 nos van a ayudar a llamar a más plaquetas. ¿Eso a qué punto nos estamos refiriendo? Al paso 3, que es el paso de la agregación. Entonces, estos 5 nos van a ayudar a la agregación plaquetaria. Ujú, la agregación. Por lo tanto, eso quiere decir que van a llamar a más plaquetas para que se vayan juntando. Ahora, un dato a especificar de la serotonina es que es un potente vasoconstrictor. Por lo tanto, va a disminuir el radio, bueno, el diámetro del vaso sanguíneo, va a disminuir el diámetro y por lo tanto va a aumentar la resistencia, va a disminuir el flujo de sangre. Eso, en pocas palabras, ¿a qué se refiere? Pues a que vamos a disminuir la pérdida de sangre a través de la herida. Y otra molécula que nos va a ayudar al momento de la agregación plaquetaria es el tromboxano A2, cual vamos a escribir con color rosa, tromboxano A2. De esta manera se abrevia, pero aquí lo podemos escribir. Esta molécula la vamos a sintetizar en la plaqueta a partir del ácido araquidónico. Entonces, tenemos ácido araquidónico, que a través de la enzima ciclooxigenasa o la COX va a ser transformado a tromboxano A2. Este tromboxano A2 es muy importante también en la activación de más plaquetas, es decir, nos va a ayudar a llamar a más plaquetas para ayudar a la agregación plaquetaria. Ahora, también vale la pena aquí mencionar a dos medicamentos, el cual es el ácido acetil salicílico, acetil salicílico y el clopidogrel. Estos dos medicamentos tienen una acción de que son antiagregantes plaquetarios, ya que el ácido acetil salicílico inhibe a la COX. Por lo tanto, si inhibimos a la COX, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a producir tromboxano A2. Si no producimos tromboxano A2, disminuye la activación de más plaquetas y por lo tanto también disminuye la agregación. ¿Ok? Y también el clopidogrel. Este medicamento inhibe al receptor P2
Y12. Este receptor es el receptor del ADP. De hecho, el ADP, que lo vamos a representar aquí con color negro, llega al receptor P2Y12. Y como habíamos dicho, el ADP nos ayuda a la agregación plaquetaria. Entonces, si inhibimos al receptor, entonces el ADP también no va a tener su acción y pues va a disminuir la agregación. Bueno, ahora, entonces, en pocas palabras, si lo vemos con dibujos, todo esto que acabamos de decir, lo podemos sintetizar como el hecho de que las plaquetas van avanzando a través de los vasos sanguíneos y van inspeccionando el endotelio. Cuando se encuentran un endotelio lesionado, por ejemplo aquí, que falta endotelio, aquí van a empezar a unirse con sus diferentes receptores, como lo es, por ejemplo, el colágeno, ¿no? Se une al colágeno que está debajo del endotelio. Entonces, estas plaquetas llegan al colágeno, se unen y sucede todo lo que acabamos de ver hace un momento. Una vez que se han unido y se van llamando, o sea, una vez que se han adherido, una vez que se han activado y una vez que se han agregado, que es lo que nos importa aquí, pues poco a poco se van a ir juntando demasiadas hasta ver algo así. Y una vez que logramos esto, podríamos decir que ya tenemos a muchas plaquetas aquí, pero esto todavía no es un coágulo, porque para que se forme un coágulo necesitamos fibrina. O sea, es decir, podríamos decir que las plaquetas sueltas están como, se podría deshacer ese tapón plaquetario. Entonces, lo que necesitamos es como que amarrar todas esas plaquetas, juntarlas, estabilizarlas. Y eso lo vamos a lograr con una red de fibrina, que en este punto ya se llama fibrina estable, pero aquí lo que necesitamos es, una vez que ya tenemos todas las plaquetas, lo que necesitamos es estabilizarlas, darles un orden, afianzar ese tapón plaquetario y lo vamos a lograr con la fibrina. Esta fibrina es producto de las cascadas de la coagulación. Estas cascadas de coagulación convierten simógenos en factores activados. De hecho, estos simógenos, que son en realidad pues precursores, son factores no activados. Y bueno, entonces el resultado de estos factores activados, ahorita vamos a ver cómo pasa todo esto, pero el resultado de los factores activados es que vamos a tener a nuestra red de fibrina, que es fibrina estable. Pero una vez que ya hemos logrado formar nuestro coágulo, el cual serían plaquetas con fibrina, necesitamos ahora disminuir su tamaño. Si se dan cuenta, aquí el tamaño está muy grande. Necesitamos disminuir su tamaño
y lograr que encaje bien. Esto lo vamos a lograr gracias a la acción de la actina y miosina presente en las plaquetas. Presente en plaquetas. Por lo tanto, lo que va a pasar es que el coágulo va a entrar perfectamente a la lesión, va a encajar y ahora lo que va a salir por aquí es suero. Recordemos que el suero es plasma, pero es plasma que ya no tiene factores de coagulación. Por lo tanto, pues suero y plasma es diferente. Entonces, y claro que aquí el suero, que es el que va a salir, ya no tiene ningún factor de coagulación porque los hemos usado, estos factores de coagulación. Ya se han activado y ya se han usado, pero como ya no hay factores no activados, entonces lo que sale es suero. Y bueno, así es como se forma el tapón plaquetario. Ahora, como les decía, vamos a ver cómo se forma la red de fibrina, la cual va a estabilizar al coágulo. El coágulo, en realidad, es un conjunto de plaquetas fibrina y eritrocitos, así como suero y leucocitos. Eso es un coágulo. A fin de cuentas, estos, a pesar de que no están directamente implicados en la formación del coágulo, pero quedan atrapados en esta red de fibrina que vimos hace ratito. Entonces, esto es un coágulo. La diferencia con un trombo es que el trombo es lo mismo que el coágulo, pero es intravascular. Eso quiere decir que, por ejemplo, un coágulo en la piel, un coágulo en la piel no sería, no es un trombo. Y bueno, ahora sí, vamos a ver cómo funciona las cascadas de la coagulación. La cascada de la coagulación consta de tres vías: la vía intrínseca, extrínseca y la vía común. Las tres vías se relacionan entre sí. La vía intrínseca y extrínseca van a comenzar la cascada y van a juntarse en un punto llamado, o bueno, más que llamado, es que se caracteriza por la formación de la protrombinasa. Y una vez que tenemos la protrombinasa, comienza ahora sí la vía común, porque es común a las dos vías. Ahora, cada uno de los participantes de estas vías tienen diferentes nombres dependiendo la bibliografía que ustedes consulten. En este video vamos a mencionar el factor más el número de factor que sea. Entonces, factor 5, factor 4 y así. Entonces, lo especifico porque pueden encontrar en otra bibliografía otros nombres y se pueden sacar de onda. Pero por eso en la descripción del video les dejé un link donde pueden descargar una tabla en PDF donde viene
el factor y los nombres alternativos, los sinónimos y las propiedades. Bueno, todos estos son factores procoagulantes, pero a partir de aquí están los factores anticoagulantes. E igual, aquí también es el sinónimo y aquí es el nombre. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar de la vía intrínseca. Recordemos que habíamos dicho que la vía intrínseca comienza con una carga negativa. Esta carga negativa va a recibir al factor 12 de la coagulación. Y esta unión de factor 12 con carga negativa va a ser facilitada por el cininógeno de alto peso molecular, que por sus siglas en inglés es HMWK. Ahora, una vez que tenemos esta unión dada por el cininógeno de alto peso molecular, vamos a obtener lo que es el factor 12 activado. Y el factor 12 activado va a convertir a la precalicreína en calicreína. Y esta calicreína también nos va a ayudar a formar más factor 12 activado. De hecho, si se dan cuenta, esto es un ejemplo de retroalimentación positiva, ya que el, el factor 12 está ayudándonos a formar más calicreína, pero a su vez esta calicreína está formando más factor 12. Entonces, ya podemos pasar al siguiente paso, que es la formación del 11 activado. El 11 activado se forma gracias al factor 12 activado. Y el factor 9 activado se forma gracias al factor 11 activado. Entonces, este va a convertir este en este. ¿De acuerdo? Y este va a convertir este en este. Es decir, ya llegamos al factor 8 activado, que es este. Ahora sí. El factor 8 activado junto con otros dos componentes van a formar algo llamado tenaza. La tenaza, que es estos tres componentes juntos, nos va a ayudar a formar al 10 activado. Pero antes, ¿de dónde salieron los componentes de la tenaza? Pues el factor 9 activado salió de aquí y el calcio salió de la activación de las plaquetas. Si se dan cuenta, cuando hablamos de la activación y la agregación plaquetaria, vimos que los gránulos densos de las plaquetas pueden sacar calcio. Y ahora, ya que tenemos la tenaza, decimos que el factor 10 se convierte en 10 activado gracias a la tenaza. Y este factor 10 activado se va a juntar con otros tres componentes. Estos componentes dan origen a lo que se conoce como protrombinasa. La protrombinasa está conformada por el factor 5 activado, por calcio y por fosfolípidos. El factor 5 activado y el calcio salieron, como les dije, de la activación plaquetaria. Aquí está el factor 5 que salió, bueno, que fue exocitado por los gránulos alfa. Y ahora sí, ya que tenemos la protrombinasa, podemos decir que hemos ya recorrido este camino.
porque vimos la vía intrínseca y ya llegamos a la protrombinasa. Ahora nos falta ver la vía extrínseca. Vamos a empezar aquí. Y también nos falta ver la vía común. Muy bien. Bueno, antes de empezar con la vía extrínseca, sí quería mencionarles unas cositas del cininógeno de alto peso molecular. Esta molécula eh, está unida a la membrana plaquetaria. Y su función es la de un cofactor. Funciona como un cofactor, ya que le ayuda al factor 12 a unirse a la superficie con carga negativa. Y bueno, ya que mencionamos esto, también vamos a decir que el factor 10 activado nos va a ayudar a la formación de factor 8 activado, así como la trombina. Entonces, tanto el factor 10 activado como la trombina, que ahorita la vamos a ver. De hecho, la trombina tiene demasiadas funciones en esta cascada, pero tanto la trombina como el factor 10 activado van a ayudar a la formación del factor 8 activado. Ujú. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la vía extrínseca. La vía extrínseca consiste en la formación de este complejo. ¿Cuál es un complejo de factor tisular, factor 7 y calcio? ¿Cómo se forma este complejo? Bueno, primero que nada, debemos saber que el factor tisular es una proteína de membrana, como lo estamos viendo en este dibujo, y su localización es en las células no vasculares. Eso quiere decir que si la sangre detecta, bueno, más bien la sangre llega a una célula que no es de los vasos sanguíneos, es decir, esto pasaría cuando hay una lesión, ¿no? Entonces, la sangre llega a una célula que no es vascular. Entonces se le hace extraña y dice, oh, aquí hay un problema, tenemos que echar a andar la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, la sangre trae con ella a algo llamado factor 7. El factor 7 de la coagulación se va a unir al factor tisular y el calcio los va a ayudar formando un complejo. Entonces, el factor tisular también es llamado factor 3. Factor 3. O también tromboplastina tisular. Y el factor 7 ya no va a ser factor 7 nada más, va a ser factor 7 activado, ya que el factor 3 lo activó al unírsele. Una vez que tenemos este complejo va a ayudarnos a modificar el factor 10. Entonces vamos a pasar este complejo para acá y lo vamos a juntar a nuestra cascada. Aquí tenemos al factor 10.
el cual va a llegar a ser 10 activado gracias al complejo factor tisular, factor 7 y calcio. Y muy bien, entonces ya vimos en qué consiste este caminito. ¿Por qué? Porque ya llegamos a la protrombinasa, que se da desde el punto de vista de la vía extrínseca gracias a este complejo, que va a convertir el factor 10 en factor 10 activado. Algo también a especificar es que el factor 5 va a convertirse en factor 5 activado por acción de la trombina. Entonces tenemos otra acción de la trombina. Ahorita vamos a ver cómo se forma. Pero bueno, una vez que tenemos la protrombinasa, podemos ver que esta va a convertir a la protrombina en trombina. Y a esto se le conoce como el inicio de la vía común. Entonces ya tenemos la vía común. Una vez que ya tenemos a la trombina, esta trombina de hecho nos va a ayudar a formar más trombina. O sea, es otro caso de retroalimentación positiva. Y esta trombina va a convertir al fibrinógeno en monómeros de fibrina. Y estos monómeros de fibrina van a sufrir una reacción espontánea en la que se forman polímeros de fibrina. Estos polímeros de fibrina es un gel que va a ir captando plaquetas. Y este gel se va a convertir en fibrina estable gracias al factor 13 activado. Que el factor 13 activado se convirtió en 13 activado gracias a la trombina también. Entonces, de hecho, podemos recapitular todas las funciones de la trombina, porque sí son muchas. Tenemos que intervino aquí. También intervino en la formación del 5 activado. Y participó en la formación de más trombina en su retroalimentación positiva y también en la formación del 13 activado. Ya que tenemos a la fibrina estable, ahora sí podemos ver cómo esta fibrina estable es lo que es el coágulo en sí mismo, que es lo que tenemos aquí. Este coágulo, que es esta red con plaquetas, se da gracias a la red de fibrina que tenemos aquí. Esta red está hecha por fibrina estable. Entonces, pues así es como se finaliza la cascada de coagulación con la formación de fibrina estable, es decir, esa red que va a atrapar a leucocitos, plaquetas, suero y demás componentes sanguíneos. Y bien, aquí vale la pena, como dato, mencionar que en el estado de sepsis, aquí dibujé unas bacterias, hay un hecho
que produce coagulación. Lo que pasa es que los monocitos van a producir factor tisular. Entonces, se van a unir, por lo tanto, con el factor 7. Por lo tanto, este factor 7 se va a convertir en factor 7 activado y de esta forma se va a dar inicio a la vía extrínseca que comienza por aquí. Bueno, que comienza aquí y finaliza acá. Y de este modo se van a dar coágulos. Por eso, en el estado de sepsis puede haber coágulos. Y bien, otra de las funciones de la trombina es activar al endotelio y al hacer esto produce endotelina 1, que es la que vimos al principio del video, que mencionamos que es el vasoconstrictor fisiológico más potente. También la trombina hace que el endotelio produzca diferentes sustancias, como lo es el ADP, el óxido nítrico, prostaglandina y 2 y el factor de von Willebrand que vimos hace ratito en la formación del tapón plaquetario. Y además, la trombina va a activa a más plaquetas, ya que las plaquetas tienen un receptor llamado PAR1, que significa receptor activado por proteasas. Y de este modo es que las plaquetas son activadas por la trombina. Y bien, con esto, ahora sí, ya vimos todo lo de la cascada de coagulación y la importantísima función que tiene la trombina en esta cascada. Recordemos que es la principal proteasa de la coagulación. Y ahora, ¿cómo es que se puede deshacer un coágulo? Bueno, este proceso en el que se deshace un coágulo se conoce como fibrinólisis, el cual comienza por el plasminógeno. Este plasminógeno tiene su origen en el hígado y se va a convertir en plasmina o también llamada fibrinolicina. Este cambio entre plasminógeno y plasmina se va a dar gracias a los activadores del plasminógeno. Primero tenemos al TPA o también llamado activador del plasminógeno de tipo tisular. Como segundo tenemos a UPA, que significa activador del plasminógeno de tipo urosinasa. Y por último,
tenemos AU par, que significa receptor del activador del plasminógeno de tipo urosinasa. Muy bien. Entonces, ya vimos quiénes se encargan de convertir el plasminógeno a plasmina, pero cómo funcionan. El activador del plasminógeno de tipo tisular funciona solito, pero estos dos necesitan trabajar en conjunto. El receptor del activador se va a unir al activador. Entonces se unen y ahora sí el activador del plasminógeno de tipo urosinasa puede ejercer su acción correctamente para convertir al plasminógeno en plasmina o bien fibrinolicina. Ahora, la plasmina va a convertir a la fibrina estable, es decir, a nuestra red de fibrina que está formando el coágulo, va a convertirla en productos de desecho, o sea, productos de degradación de la fibrina. Y así es como un coágulo se deshace. Si se dan cuenta, costó mucho más trabajo hacerlo que deshacerlo. Si hablamos del número de reacciones, ¿no? Y la complejidad del proceso. Y ahora también tenemos que mencionar a la alfa 2 anti, antiplasmina, la cual es esta y se va a encargar de inhibir a la plasmina. Inhibe a la plasmina cuando ésta está libre, pero cuando la plasmina está unida a receptores de lisina, a residuos de lisina, perdón, de la fibrina, la inhibición se reduce. Es decir, cuando la plasmina está unida a la fibrina, va a disminuir su inhibición. La inhibición por parte de alfa 2 antiplasmina. Y bien, eh, ahora tenemos que hablar de los inhibidores de los activadores del plasminógeno, los cuales son estos dos. Ellos van a inhibir a los activadores del plasminógeno. Si se dan cuenta, PAI1, que significa inhibidor 1 del activador del plasminógeno. Y ahora también tenemos al inhibidor 2. Vamos a cambiarle nada más el número. Al inhibidor 2 del activador del plasminógeno. Estos dos van a inhibir a los activadores y por lo tanto van a evitar la fibrinólisis. Entonces, ellos dos evitan la fibrinólisis, ya que están inhibiendo a los activadores. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene altos niveles de inhibidores de los activadores del plasminógeno, pues es más probable que haya trombos. Esto es lo que sucede con las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas tienen altos niveles del inhibidor 2. Por lo tanto, las mujeres embarazadas, vamos a ponerle el embarazo, es un estado en el que hay un alto riesgo
de tener trombosis. Y bien, pues de hecho el inhibidor 2 es propio del embarazo. Únicamente se detecta en el embarazo. Y ahora, aquí el inhibidor 1, vamos a especificar a quién inhibe. Inhibe únicamente al activador del plasminógeno de tipo tisular y también va a inhibir al activador del plasminógeno de tipo urosinasa, mientras que el inhibidor 2 del activador del plasminógeno únicamente inhibe al activador del plasminógeno de tipo urosinasa. Y bien, ya que hemos explicado esto, vamos a hablar de la proteína C activada. La proteína C activada se va a encargar de inhibir a los inhibidores de los activadores del plasminógeno, es decir, a PAI1 y a PAI2. Por lo tanto, si la proteína C activada está inhibiendo a los inhibidores, quiere decir que entonces ellos no se van a inhibir. Si ellos no se inhiben, sí se va a dar la fibrinólisis. Entonces, la proteína C activada favorece la fibrinólisis. Y bien, también la bradicinina y las catecolaminas van a aumentar el nivel del activador del plasminógeno de tipo tisular. Por lo tanto, tenemos altos niveles del activador del plasminógeno de tipo tisular, va a haber mucha más fibrinólisis, o sea, va a haber se va a convertir muchas más veces el plasminógeno en plasmina y la plasmina va a deshacer más veces la fibrina. Por lo tanto, la bradicinina y las catecolaminas aumentan la fibrinólisis. Recordemos cuáles son las catecolaminas. Son específicamente la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Y la bradicinina, pues, entre muchas de sus funciones, es muy importante en el dolor. Y bien, pues con esto podemos terminar el tema de hemostasia y fibrinólisis. Gracias por ver el video y llegar hasta aquí. Me ayudarían mucho si se suscriben y le dan like al video. También pueden dejarme sus dudas para que las respondamos. Muchas gracias.